Grabando. Estamos grabando la clase del día lunes 19 de abril. Este es el curso de álgebra y geometría analítica para licenciatura en astronomía. Yes. Entonces vamos a considerar un ejemplo. Buenas tardes, quedó pendiente, o no lo hice completo. Entonces quedó pendiente, pero vamos a ver si puedo encontrar la página ahora. 24, relaciones de funciones. No, todavía. Operaciones entre funciones. Estábamos hablando de la composición. Composición de funciones. Composición de funciones. Continuación. Composición de funciones. Continuación. Continuado. Composición de funciones. Continuación. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Vean, G de R en R y F de R en R también. Hola, buenas tardes. Dadas por G de X igual raíz de 8 menos X cuadrado. F de X, algo que no sea idéntico a lo que está acá, y F de X igual X cuadrado más 4. Ahí tengo mis dos funciones, y lo que me piden hallar aquí, consideremos este ejemplo, dadas por acá, entonces hallar dominio de F, dominio de G, y además, el dominio de G compuesto con F y el dominio de F compuesto con G, si existe. Si tiene sentido estas composiciones. El dominio de F, dominio de G y dominio de compuesto con F y dominio de F compuesto con G, si existen G compuesto con F y F compuesto con G. Bueno, a priori sí, porque la F va de R en R, la G de R en R, entonces podríamos componerla, en teoría, pero es que pasa que tenemos que hallar el dominio, los dominios de cada una. El dominio de F no es problema. El dominio de F no es problema. El dominio de F es todo. Porque la función es X cuadrado más 4 no. Pero el dominio de G ya no, ahí sí que no. El dominio de G, tengo que considerar, van a ser todos los números X, son todos los X, tales que X cuadrado, 8 menos X cuadrado sea mayor o igual que 0. Escribámoslo así. 8 menos X cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Ah? Ok, entonces aquí, ¿cómo lo encuentro yo? Son todos los X, entonces tal que X cuadrado menor o igual que 8, paso el X cuadrado al otro lado, y después tengo que hallar la raíz cuadrada aquí, pero es que la raíz cuadrada de X cuadrado del valor absoluto, entonces va a quedar todos los X, tales que el valor absoluto sea menor o igual que la raíz de 8. Ahí saqué la raíz cuadrada nomás, y esto entonces son de menos raíz de 8 hasta raíz de 8. Porque son todos los X que están entre menos raíz de 8 y raíz de 8 incluyendo. Así que ese es el dominio de G. Así que la función G en realidad no está definida en todo el error. Está definida de menos raíz de 8 a raíz de 8. Y el recorrido no me voy a preocupar de eso. Voy a considerar el conjunto de llegada a todo R. La F sí está permitida, pero la F está definida en todo R. Así que no es problema. Y lo que tengo que hacer ahora es ver cuánto, primero si existen las funciones, ¿qué compuesto con F? ¿Existe o no existe? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que tomar F primero, y después G. Pero es que el problema es que G no está definido sobre todo R. Está definido sobre este intervalo nomás. Entonces,
esto en general no va a existir. ¿Qué compuesto con F? Voy a tener que modificar. Para poder definir qué compuesto con F, tengo que modificar, restringir el conjunto de llegada a la F. Esto lo hemos hecho antes. El conjunto de llegada a la F, es decir, tengo que restringirlo. Incluso puede que si lo restringo al recorrido de F, bueno, de repente el recorrido de F, bueno, el recorrido de F es de 0 de 4 hasta infinito. ¿Ya? Si ustedes recuerdan el dibujo de esta función en la cuadrática, es simétrica con respecto al eje Y y que en 0 vale 4. Así que en esta función, en la F, yo le puedo hacer un gráfico aquí. Disculpen lo chiquitito que ya, porque no es realmente muy importante esto para este ejercicio. ¿Ya? Este es el gráfico de la función F. El dominio es todo. Y, pero el recorrido de la función F es de 4 hacia adelante. Entonces aquí realmente la función F, yo realmente le voy a restringir, o voy a escribir a dónde llega realmente la función F. Yo no tengo para qué escribir F de R en R, sino que al conjunto verdadero de llegada. Porque con el dibujo ahí dice que el recorrido va a ser de 4 en adelante. La función F en realidad debería escribirlo acá ya. Pero está definida sobre todo R, pero el recorrido 4 infinito. De 4 hasta infinito. Ese es el recorrido. Y probablemente cuando yo haga la composición en el sentido opuesto, también voy a necesitar decir cuál es el recorrido de la G. Y la función G es la raíz cuadrada. Y el recorrido de esa función, esto podría ser lo más chico que puede ser 0, perfectamente. Y claro que 0 y para arriba, porque no puedo sacar raíces negativas. Así que el más chico va a ser, el valor más chico posible es 0. Y eso ocurre en ambos extremos, cuando el x vale raíz de 8 y menos raíz de 8. Él me da 0 para la g. Entonces la función g es de 0 para arriba. Entonces aquí realmente la g, el recorrido, va a ser de 0 en adelante. Esa es la función. Ahí tengo el dominio y el recorrido. Dominio y recorrido, en ambos casos. Entonces, veamos ahora si ya estamos acomodados con el dominio y el recorrido, veamos si tiene sentido. ¿Qué compuesto con F? La F va de R acá y después tengo que tomar la G. Que va de... pero el problema es que la G no está definida en todas partes. Entonces no lo puedo escribir acá, lo voy a escribir acá abajo. Entonces la G está definida de menos raíz de 8 y llega a 0 infinito. Ahí tengo mis funciones F y G. Entonces, no voy a poder componerla a menos que la imagen de los elementos, en la imagen de F, llegue justo aquí dentro. Y no lo es. No es porque aquí. Dígame. Pero en vez de 0 como valor mínimo podría ser un -4 para reemplazar en el x cuadrado en la raíz. Oye, ¿está hablando de cuál? ¿Del dominio de la F? De la g, en la raíz. En vez de ser el 0 como valor mínimo de x, podría ser un -4. El X, no, pues no puede ser el X igual a -4. No, mentira. Sí. Pero ¿qué tenías Sí, en mente? no. Hacerlo más. Es que realmente te parten la función G, lo más chico que, mira, fíjate. Lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. ¿Ya? Lo más chico ¿Sí? tiene que ser o 0 o más grande. ¿Ya? Porque si No, no, sí, entendí eso. lo más chico que puede ser es 0. Y eso ocurre en los extremos. Y entre medio, por ejemplo, cuando el X es 0, porque el 0 es justo el punto medio. Cuando el X es 0, da probablemente el valor más grande que tiene la raíz de 8. Sí. No, si me voy a castigar, calcular algo mal, así que me voy a castigar. Si a este tú le llamas Y y lo elevas al cuadrado, te va a quedar Y al cuadrado igual 8 menos X cuadrado. Pasa el X al otro lado y te queda la ecuación de un círculo. X cuadrado más Y cuadrado igual 8. Entonces, el gráfico de la... Si quieres hacer el gráfico, podemos hacer el gráfico. ¿Puedo borrar aquí? Yes, aquí puedo borrar. Eso es lo que me preguntaron. Bueno, el gráfico de la F no tiene mucho misterio. Es una parábola.
El gráfico de la F, ya voy a hacer el gráfico de la F para que la F no se sienta mal discriminada. Vamos a hacer el gráfico más grande, ¿ya? El gráfico, one. Entonces, aquí está el gráfico de la F, parte de 4 para arriba. Esa es la F, el gráfico de la F. Entonces ya le pusimos un gráfico más decente. Y como decía yo, si tú elevas este al cuadrado y pasas el x para el otro lado, el x cuadrado para el otro lado, va a quedar una ecuación como esta, que es un círculo. Entonces el gráfico de la G, raíz de 8, 4, raíz de 8, 3 por 3, 9, 2, algo, 2,3, 2, no, 2,3 la raíz de 5. La raíz de 8 debe ser como 2,7 o algo así. No sé. 2,8. 2,8, gracias. 1, 2, 3, por acá está la raíz de 8. Ay, ya hice más, muy grande esto. 1, 2, 3, ahí está la raíz de 8. Pero es que la parte de arriba porque la raíz positiva, así que estamos mal. Esto no sirve. Este sí sirve. Este es el gráfico de la función g. Y el punto más alto, cuando el x es 0, me da la raíz de 8, que es el radio. Así que este es el gráfico de la g. Y igual g de x, y este y igual f de x, es x cuadrado más 4. ¿Ya? Ese gráfico algo ayuda. Pero lo que quería yo hacer era la composición. Porque ¿es posible componer estas funciones? No realmente, porque veamos si puedo componerla. A ver. C compuesto con f de x. Porque me está preguntando por qué compuesto con f. La voy a tratar de componer. ¿Okay? So, en teoría, el x es un x acá, arbitrario. Pero realmente no me va a servir que sea arbitrario, porque si yo elijo un x arbitrario, voy a tener arbitrarios valores acá, y no me conviene, Jesus Christ, man. Y no me conviene tener arbitrarios valores aquí, porque yo necesito que los valores, o sea, lo que quiero hacer es restringir el dominio de la F, de manera que cuando yo tome las imágenes del dominio restringido, quepan justo acá los valores. Y ahí recién puedo hallar la composición. ¿Okay? Entonces aquí tengo que hacer G de f de x. ¿Ya? Esta es la definición. Y yo necesito, para poder definir esto, necesitamos, eso no está bien escrito. Necesitamos que el f de x vaya a parar dentro del dominio de G, que pertenezca acá. ¿Ah? Porque si el f de x pertenece a este intervalo y solamente en ese caso puedo yo evaluar la g, porque g está definida solamente cuando el valor que aparece aquí dentro esté en el dominio. Este es el dominio más grande posible de g. No puede tomar la g valores más allá de la raíz de 8 negativo y más acá de la raíz de 8 positivo. Entonces, esto es imperativo, tiene que ser así. ¿Ya? Ya, pero es que aquí tenemos un problema porque ya dijimos que este era 2,8, ¿no es cierto? Entonces la f de x puede a lo más llegar hasta 2,8, pero es que aquí parte de 4. O sea, no va a existir ningún x que me haga que la imagen de f de x esté dentro de este intervalo, porque el f de x es 4 o 5 o 6 o más grande incluso. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que no existe. Entonces, no son componentes. Estas no existen. ¿Qué compuesto con f no existe? No existe. O digamos, no existiría. el dominio es vacío, no existe porque el dominio es vacío, no hay ningún x que haga eso, no existe x. Es decir, no existe, es decir, ¿Cómo no hay ningún x que haga qué? pues, acabo de explicarlo, lo voy a repetir. Necesito calcular g compuesto con f, necesito ver si es que esta función existe o no. Para que exista tiene que tener algún elemento en el dominio. Me tomo un x cualquiera aquí en R. Y yo necesito ver si esto está definido, g de f de x. Para que esto esté definido, lo que está en f de x, este valor tiene que estar dentro del dominio de la función g, porque si no, no puedo evaluar g de algo, de este algo. Entonces, el f de x tiene que estar acá. Entonces, la pregunta es,
necesitamos que el f de x pertenezca a este intervalo, que es exactamente el dominio maximal de G. Es el más grande Entonces no hay ningún valor de... X que haga esta gracia, porque f de x es por lo menos 4. Sí, F de x mayor o igual. 4 y 4 es mucho mayor que raíz de 8. Sí, porque la raíz de 8 es 2.8, por el 4 está a la derecha, entonces nunca voy a encontrar. No existe ningún x que haga. Entonces, por lo tanto, G compuesto con f no está definida. Está definida, ¿ya? Porque no hay nada en el dominio pasivo. Noting. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Yes. Y ahora veamos dijo el picado, veamos al revés. Al revés sí, pero como es tan mala suerte que tampoco la otra composición existe. Veamos si es cierto. Porque necesito esto, no, yo creo que yo me voy a recordar cuál es la definición. Y los gráficos nos ayudaron mucho. Porque aquí no es cosa con el dibujo, no salimos nada con el dibujo. O sea, ahora ya sabemos que esta no existe. ¿Y qué pasa con F compuesto con G ahora? Bueno, tengo que ver si yo puedo hallar algún X que me permita que pueda calcular acá. Existe algún X que tenga sentido. Esto es F de G de X. Y para que esto tenga sentido, el G de X tiene que estar en el dominio de F. Está en el dominio, pero que claro que sí, pues el dominio de F es todo. No hay ninguna restricción. Así que esto es perfectamente, sí, claro. Está en el dominio de F, sí, pues el dominio es todo. Y G de X puede ser cualquier real. Ya sé que G de X no es cualquier real porque G de X llega acá, de cero a infinito, así que son siempre positivos. Pero eso no hace daño porque no es relevante. F está definida para cualquier valor. Así que esto siempre existe. Y no tengo que preocuparme. El G de X puede ser positivo, negativo, ya sé que es positivo, de 0 para arriba. Ya puede ser cualquier valor. Siempre voy a poder aplicar F de G, porque F de G de X, porque el dominio de F es todo R. Y en este caso, ¿cuál decía la fórmula? Ya la borré, pero la fórmula era la F de X era X cuadrado más 4, así que de aquí va a quedar G de X cuadrado más 4. Es la fórmula. Entonces, veamos qué sigue. G de X, ¿cuánto era G de X? Era la raíz de 8 menos X cuadrado. ¿Ya? Y tengo que aplicarle, no olvidar, G de X vale esto y tengo que elevarlo al cuadrado. Y entonces, si yo hago esto, me va a quedar 8 menos X cuadrado más 4, va a quedar 12 menos X cuadrado. Entonces, la composición en el otro sentido sí existe. ¿Y cuál es el dominio? Cualquier X sirve. El dominio de F compuesto con G es todo R. Fíjate que el dominio de G compuesto con F era vacío, porque no existía ningún X. Entonces aquí hay una dicotomía. Dicotomía significa que o es así o es así y nada en medio. Hay una dicotomía bien severa, porque este no existe y tiene dominio vacío, y este sí existe y el dominio es todo. Y uno, por supuesto, también podría empezar a preguntar por el recorrido de las funciones. Esta ni siquiera hay que preguntar porque no existe. Pero aquí el recorrido de esta, ¿cuál será? Esta es una cuadrática que se abre hacia abajo. Y el recorrido, lo más chico que puedes, wait a minute, esta se abre hacia abajo. Entonces, lo más grande que puede hacer es el vértice. Y el vértice ocurre justo cuando el X es la raíz. Cuando el X es 0. Porque si el X no es 0, ya al 12 le estaré sacando algo. Entonces, el valor máximo aquí es 12. Entonces, el recorrido de F compuesto con G es de 12 para abajo. Más infinito a 12. Entonces, ese máximo valor ocurre cuando el X es 0, que es el lugar donde está ubicado el vértice. Ok, yes. Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un pequeño recreo y ya vuelvo.
Ok, ya estamos listos para el siguiente ejemplo. A borrar acá. Profe, Estudiante, una pregunta, ¿va a entrar este tema de restringir el dominio y el recorrido de una función? eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Parece que lo vimos hace un tiempo, ¿no? No sé si entra en la prueba. Y si no lo vimos antes de la clase de hoy, entonces no entra. Porque yo ya dije que no entra materia de la misma semana. Ahora, la materia que yo pueda pasar esta semana de repente puede ser útil para la prueba, pero no voy a preguntar cosas que no haya preguntado. Esto de dominio recorrido, esto sí lo preguntaban, no lo hemos visto en otras clases, en otras clases, como ya el dominio de una función. De hecho, hemos visto dominios de relaciones, que son más complicados. Dominios y recorridos de relaciones, que son más complicados porque las relaciones no son funciones. Y los dominios de funciones, en teoría, son más simples. Y claro, pero es que eso no es tan claro porque a veces la composición requiere un poco de trabajo. El dominio de la composición. Pero ya habíamos visto en semanas anteriores dominios de funciones. Y la composición es una función más nomás. Y ayer el dominio un poquito más complicado porque hay que ver que fue lo que estuvimos viendo acá. De que en la imagen de uno esté contenido en el dominio del otro. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, si yo quiero calcular en general, esta es una descripción abstracta. En general, si yo tengo una función así, de A en B, y otra función, digamos, de C en D, entonces, ¿cómo puedo yo componerla para que esta expresión exista? Bueno, primero que el f, la función f de A, como yo tengo que calcular g compuesto con f de x, yo necesito que el f de x pertenezca al dominio de g. Entonces, yo necesito que el b, todo este p, necesito esta condición, que el p esté contenido en el dominio de g, para yo poder aplicar, para poder calcular esto. Entonces, el p tiene que estar contenido en el dominio de g. Ok, y una vez que eso ocurre, entonces yo puedo calcular. Entonces aquí va de A en B, y como el B está dentro del dominio, yo perfectamente puedo aplicarle la G. Entonces aquí podríamos, para que tenga sentido voy a ponerle aquí P. Para que la G parta de P y llegue a T. Pero con el entendido de que este P, que el conjunto de llegada a la F, esté contenido dentro del dominio. Aquí lo hice igual incluso al dominio. Entonces, asumiendo que el P es el dominio de G. Entonces, aquí realmente yo puse P igual. En este caso, puedo calcular, hacer la composición. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué necesito? Entonces, G de F de X está definido. Sí, solamente sí. Dos condiciones tienen que cumplirse. Sí, solamente sí. El X tiene que estar en el dominio de F. Primero, sí, pues si no, no tiene sentido tomar F de X. ¿Ya? Pero además, en la imagen del F de X, este elemento tiene que estar dentro del dominio de G. Así que son todos los elementos del dominio de F, tales que la imagen de ese elemento cae justo dentro del dominio de G. Y ahí recién puedo calcular. Y eso en el primer ejemplo que vimos, cuando el G compuesto con F no existía, era porque el conjunto, los breaks que hacían estas dos condiciones era vacío. No podían cumplir ambas condiciones. Estaba el vacío. Ya, ese es un comentario general. Pero veamos otro ejemplo. A ver si encuentro uno más adelante. ¿Ya? Habíamos visto ya ejemplos de cómo componer funciones por pedazos, definidas por pedazos. Era más o menos complicado ese porque a veces había que definir 3 pedazos o 4 incluso. ¿No? Pero hagamos un último ejemplo de este tema, ojalá de los propuestos. Voy a buscar un propuesto.
no propuesto, uno de los resueltos. Aquí tengo el 3, pero esto lo hice en el curso anterior, voy a hacer muy diferente ahora. Calcular aquí me hacen uno, no, pero yo necesito uno con composición. Aquí hay un ejemplo bueno, a ver, un ejemplo, hagamos un ejercicio, el ejercicio 5 de la página 79. Página 79. ¿Cuál es la pregunta? Dice, sea que R en R definida por la fórmula. Esa, sea G de R en R, X cubo menos 5. Hallar F tal que F compuesto con G de X me dé exactamente X. Entonces tengo un ejercicio sobre composición. Creo que hay una función F que haga eso. Veamos si se puede hacer. Bueno, la G primero, ¿está realmente definida sobre todo R? Sí. Porque esto se puede calcular siempre para todo R. Y el recorrido será todo R, no lo sé, porque ¿cómo vamos a saber si el recorrido es todo R? Veamos, es una buena pregunta. ¿El recorrido de G será todo R? Y para demostrar que, y supongo que sí, yo creo que sí, ¿ya? Pero no estoy seguro. ¿Cómo lo demuestro? Me doy un Y arbitrario en R. Y quiero demostrar que está en el recorrido, es decir, que es G de X para algún X. Este símbolo significa para algún X, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Y igual X cubo menos 5. Entonces la pregunta, ¿puedo hallar un X para un Y dado? Bueno, esto va a ser solamente si el Y más 5 vale X cubo, ¿ya? Y entonces, ¿puedo yo hallar una solución a esto? Bueno, claro, porque en la función X cubo, yo dibujo la función X cubo. ¿Quién me va a dar? Ustedes conocen el dibujo de la X cubo y tienen que haberlo visto en cálculo 1, ¿o no? Función X cubo, ¿cómo se dibuja? Entonces, en 0 vale 0 y después que se viene rápidamente. Y igual X cubo. Y después cuando cambio X por menos X para dibujar en este lado, bueno, cuando el X, si lo cambio por menos X, el negativo, cuando estoy elevando el cubo, sale fuera. Entonces, pongámosle, a este le vamos a llamar H de X para no confundirme con esas letras. No le voy a llamar Y, no voy a quedarle H de X. Entonces, H de menos X va a quedar menos X cubo menos X cubo. Es decir, menos H de X. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo de la función a la izquierda es el negativo de este dibujo. Entonces, es la reflexión. Al cambiar el signo, me da este dibujo. ¿Eso sería la función impar? Es una función impar. Esta es la definición de lo que es una función impar. Aquí tiene el gráfico así y aquí es el negativo del gráfico. Y recuerden que el negativo, cuando yo hago el negativo de este, la curvatura se cambia porque tengo que hacer esto y dibujarlo acá. Entonces, por eso es que la guatita así es convexa y aquí es cóncava. Ya, pero lo importante es que cubre todo. Cualquier idea que yo me dé, lanzo una recta horizontal siempre intersecta el gráfico. Incluso si el Y es bien negativo, también. Significa que esta tiene el recorrido completo, todo. Es decir, para cualquier valor que yo me dé, Y, o incluso para Y más 5, yo siempre voy a encontrar un X. Y ese X se llama la raíz cúbica. Y aquí no ocurre lo que ocurre con la función cuadrática, porque si tuviera un cuadrado aquí, yo tendría que tener cuidado porque no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Pero la raíz cúbica de un número negativo tiene perfecto sentido. De hecho, se puede hacer sin problema. La raíz cúbica de un número negativo existe. Así que, sí, es cierto. Puedo hallar algún X, a saber este, y es uno solo. Es único por la forma del gráfico. Entonces, el recorrido de G ¿es todo R? Sí, correcto, es todo R. Ya, pero eso no era lo que me preguntaban. Me preguntan, ¿quieren hallar esto? Voy a
Se me están preguntando, me están buscando, dice, allá una f, tal que f de g de x, ahora simplemente estoy escribiendo f o g de x. Esa es la definición, f de g de x, eso. Ya, pero yo no sé cuánto vale la f, pero sí sé cuánto vale la g de x. Vale, x cubo menos 5 igual x. Y tengo ese problema. ¿Cómo hallo la f que tenga esta gracia? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo tengo una función g, veamos lo que está ocurriendo. Entonces, voy a borrar aquí, tengo que borrar, no me queda ahora. Me están dando una función g, vamos a usar los óvalos, ¿ya? Bueno, no es eso, sí. Me están dando una función g, que a un x lo manda al x cubo menos 5. ¿Ya? Esa es la una g media fea. Y lo que yo necesito, me pide ahí una función que cuando yo primero parto con el x, le aplico g y después le aplico f y regreso al punto de partida. Entonces me están pidiendo una función que vaya en el sentido opuesto. Y cuando yo haga ¿La función inversa? es la inversa, yes, pero aún no lo hemos definido. Estamos haciéndolo así, a capela no, también en tierra, ya no hemos visto la definición oficial aún. Pero es que no es necesario para resolver este problema, porque ¿qué es lo que hace la gente? Es más que nada, esto tiene que ver con el concepto de composición. Entonces, lo que hace la operación original es que un elemento lo elevo al cubo y le resto 5. Y si quiero deshacer eso, o sea, un elemento x, lo elevo al cubo primero y después le resto 5, ¿cómo deshago lo hecho? ¿Cómo entonces, deshacer lo hecho significa cómo debe ser la f definida para que cuando yo haga la composición de las dos operaciones me dé el punto de partida inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace la g? La g, lo que hace primero la g, el x me lo manda al x cubo y después le resta 5. Entonces, ¿qué debería hacer la función que hace lo opuesto? O sea, esta es la función g, de aquí para acá, después yo quiero devolverme de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Ya? Entonces, la función f, lo que debiera hacer primero, que a la x, a cualquier número que tú le pongas aquí, tiene que deshacer esta operación que fue restar 5. Entonces aquí probablemente lo que tengo que hacer es sumar 5. Veamos si eso funciona. ¿Ya? Y después de eso, aquí elevar al cubo, tengo que deshacer el elevar al cubo. Entonces el próximo paso va a tener que hacer la raíz cúbica de x más 5. Veamos si funciona. F de g de x. Y si no funciona, hay que cambiar. Dice raíz cúbica, porque la f de x me da raíz cúbica de x más 5. Entonces, me da f de g de x, tengo que hacer g de x más 5. Raíz cúbica. Raíz cúbica de. ¿Cuánto vale g de x? X cubo menos 5. Ya, pero es que este menos 5, le sumamos 5 exactamente para deshacer la resta. El 5. Entonces va a quedar aquí la raíz cúbica de x cubo, porque x cubo menos 5 más 5. Y la raíz cúbica de x cubo es x. Así que ahí funciona, ¿ves? Este es el concepto de operación, o de composición de funciones. Uno toma una función, hace una cierta operación y después existe una manera de deshacerla. Pero esto solamente por la forma específica de la función g. Ya vamos a ver la teoría general, ¿no? Y esto funciona porque la función g es 1 a 1 y es sobreyectiva, y eso es lo que vamos a definir ahora. Y después que definamos lo que es una función inyectiva, sobreyectiva y epiyectiva, después recién vamos a poder hablar de lo que es la función inversa. Y después, cuando hagamos eso, podríamos volver a hacer este ejemplo, pero bueno, ya lo hicimos. Este es como una motivación de la materia que viene a continuación. ¿Ya? Ok, borrar todo.
Ok, entonces vamos a definir. Es una materia que viene bien, no necesito revisarla. Ya lo sé. So, hicimos ya composiciones, entonces ahora vienen lo que se llaman las funciones biyectivas. Después de eso vamos a ver la inversa de una función. Cuando sea biyectivas, entonces funciones biyectivas. ¿Cómo se define? Pues definición. Una función f de a en b es 1, inyectiva. De hecho, creo que en el libro, déjame ver si lo hacen con A y B o de R a R, porque depende de lo que hagan en el libro, tengo que seguir lo que hacen en el libro, porque después los ejercicios son sobre esto. Los ejercicios están tomados del libro, entonces tenemos que usar lo que ellos hacen. Ok, so, ¿dónde estaba yo? Aquí justo, sorpresa, llegué justo a la página, donde estaba previamente. Ya, yes, A, B. F es inyectiva. Es inyectiva. O también se dice 1 a 1. F de A, B es inyectiva o 1 a 1. Si para todo X, Y en A, la igualdad F de X igual F de Y implica necesariamente que el X es igual a Y. Va a ser inyectiva en este caso. Si cada vez que dos números X o dos elementos, cada vez que dos elementos del conjunto A, X, llámense X e Y, cuando tenga dos elementos en A que tienen la misma imagen, entonces realmente eran el mismo elemento. O sea, no ocurre. La definición de inyectividad lo que pretende hacer es prohibir el siguiente evento, de que haya dos elementos X y Y distintos que vayan a parar al mismo sitio, que tengan la misma imagen. Esto es lo que está prohibido cuando la función es inyectiva. Nótese que no es lo mismo que prohibir que un punto tenga dos imágenes, ¿ya? Porque eso es el concepto de cuando hablamos de funciones. Nosotros decimos que una función es aquella relación que a un punto lo manda a un solo sitio, no a dos. Pero puede que dos puntos distintos vayan a parar al mismo sitio, perfectamente permitido para una función, pero no así para las funciones inyectivas. Entonces, esto no es inyectivo. Que dos puntos distintos van a parar al mismo sitio, no es inyectivo. Un ejemplo concreto de una función no inyectiva, así sin las bolitas de los diagramas de Venn. Hagamos un ejemplo de una función que no es inyectiva. Pues, acá. La tinta, ya. Tengo plan B. No, este no. Aquí otro, el super. Este es mejor. ¿Eso? Cosa, mi toalla favorita. Dígame, pregunta. Ya, pues. ¿No hay pregunta? Ok, por ejemplo, inyectiva, ejemplo. Ya un poco. ¿Cuál era la definición de inyectiva? ¿Acaso Las definiciones en sí. esta es la función, esta es la definición. La definición abstracta de inyectividad. Cuando f de x es f de y, es inyectiva cuando eso implica que el x es igual al y. Esa es la definición abstracta. Lo que pasa es que nos ayuda mucho. No podemos quedarnos con esa definición. Sí. Porque es muy abstracta. O sea, f de x igual a f de y implica x igual. A la inversa es cierto, porque si el x es igual a y, obviamente f de x va a ser f de y. Pero que f de x sea f de y implica x igual a y, esa es la definición oficial, pero no nos va a servir de mucho. Entonces queremos. Yo sé que la definición era básicamente era inyectiva si es que ningún valor, si es que todos los valores, todas las preimágenes tenían una imagen, solo una imagen. ¿Qué dijo?
No, mira, quizás eso también, no dejemos, no dejemos que el lenguaje, no dejemos que el lenguaje nos atrape, ¿ya? Porque eso más que nada nos va a confundir. Mejor hagamos algunos ejemplos. Después yo voy a tratar de explicar gráficamente cómo decidir si una función inyectiva, ¿ya? Gráficamente, porque vamos a estar graficando acá abajo, ¿ya? Y eso es mejor que esta fórmula de la caja o de alguna frase que dice, bueno, inyectiva si dos puntos distintos no pueden ir a parar al mismo punto, y frases similares. No van a servir de mucho. Veamos los ejemplos. Mira, voy a dar un ejemplo de una función que no es inyectiva. Bueno, nuestra favorita, por la parábola. Esta función que aún tiene el dominio todo R y el recorrido no es todo R, son de los positivos de 0 para arriba, positivo, sea 0 o positivo. Esta función, si yo hago el gráfico, de esta función, ya la conocemos, yo a partir del gráfico te puedo decir que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo te puedo encontrar dos puntos distintos, te puedo encontrar ejemplos donde se viola esta propiedad. Mira, aquí tengo el 1, la imagen es 1, sí, porque 1 cuadrado 1. Pero es que también hay otro que tiene la misma gracia, al menos 1. Esto ya lo habíamos visto, tengo dos valores, aquí está, el 1 y el menos 1 van a parar al mismo lugar, al 1. Entonces esta no es inyectiva, pues no es 1 a 1, es 2 a 1, hay dos elementos que van a parar a uno solo. Entonces esta es 2 a 1. ¿Ya? Así que esta no es inyectiva. Ya, y una manera práctica de ver cuando una función no es inyectiva, que de repente, este ejemplo es muy trivial, pero si me dan otra función, voy a hacer un dibujo al azar, ¿ya? Sí, un dibujo al azar. A ver si ustedes me pueden ayudar aquí. Esta función es inyectiva, ¿no? ¿Es el gráfico de alguna función inyectiva esta? ¿Existe? No, No. ¿Existen puntos distintos que vayan a parar al mismo lugar? sí, en el eje Y. No, pero recuerda que tengo que tomar los que hay que tomar son los X. Hay que ver, tengo que ver, existen puntos aquí sobre el eje X distintos que van a parar al mismo sitio. ¿Cómo lo puedo ver? Mira, es que esto se puede ver de manera gráfica con una recta horizontal, porque aquí hay una recta horizontal involucrada. Mira esta. Yo lanzo esa recta horizontal que pasa por 1 y esa corta el gráfico en 2 puntos. Entonces la pregunta es, ¿existen rectas horizontales que cortan a este gráfico en 2 puntos? Sí, claro, acá está una. Mira. De hecho, esta corta en 3 puntos. Así que esta función, esta 3 a 1, porque aquí tengo un X, aquí tengo otro, y aquí tengo otro. Aquí tengo 1, 2, 3 puntos distintos que van a parar al mismo sitio, porque están a la misma altura. O sea, era el mismo para estos 3 puntos, todos tienen el mismo valor Y, la misma Y. Y esta es la Y, esta altura. Entonces, aquí uno ve que este gráfico no es el gráfico de una función inyectiva, y de hecho, y si yo digo, y si me quiero hacer un diagrama de Venn que sea apropiado, sería algo así. R, X1, X2, X3, estos van a parar al mismo sitio. Y 3 puntos que van a venir. Este es 3 a 1. Ese era 2 a 1. Yo quiero que sea 1 a 1. Para que sea inyectiva, significa que es 1 a 1. Entonces, veamos un ejemplo de una que sí es inyectiva. ¿Una recta podría ser o no, profe? Sí, claro, una recta, sí, una recta, porque la recta sí o baja, si la recta es negativa, o sube, y tú te imaginas inmediatamente que cualquier recta horizontal que lance la va a cortar en un punto. Perfecto. Básicamente, cuando se grafica una función que no es inyectiva, el punto X, al hacer una línea horizontal en el punto X, en Punto Y. una recta X, Sí, en la horizontal, tiene que ser paralela al eje X.
tiene que solamente intersectar en un punto. A lo más un punto. A lo más un punto. Bueno, a lo más un punto. Claro, no dos ni tres. Mira, por ejemplo, esta. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Era 2, ¿no es cierto? No, un 3 ahí. Aquí esta la acabamos de dibujar, pero era así. ¿No es cierto? Esta es la función cúbica. Y esta, cualquier recta horizontal que yo lance, por donde quiera, acá, corta, en un solo punto. Puede lanzar para acá abajo también, corta en un solo punto. Así que esta sí es inyectiva, es 1 a 1. Es 1 a 1. Así voy a escribir 1 a 1 y de puro flojo que soy. Ya. Entonces definimos lo que es una función inyectiva. Esencialmente esta, que tiene que cumplir el criterio de la recta horizontal, que cualquier recta horizontal corten a lo más un punto. Por ejemplo, digo a lo más, ¿por qué dije a lo más? Porque yo puedo tener una función, un gráfico así, mira. Puedo tener un gráfico así. Un gráfico así, una función que vaya así. Y de ahí nomás, y de ahí termine. Pues ahí es 1 a 1, porque cumple el criterio. Lo que pasa es que su dominio no es todo. El dominio es de menos hasta este punto. Pongámosle x0. Entonces el dominio de esta función, de acuerdo a mi dibujo, va a ser de menos infinito hasta el x0, incluyendo, ¿ya? Porque este punto lo estoy incluyendo. Y esta función, lo que pasa es que el dominio no es todo, pero en su dominio es inyectiva. Es 1 a 1. Cualquier recta horizontal corta en un punto. Pero en a lo más un punto, porque esta recta horizontal no corta en ningún punto. Pero eso no es violación del hecho de que sea inyectiva. Pasa que no está definiendo todas partes. Entonces, lo que pasa es que recuerden que la definición era f de a en b, y el a podría ser no todo r más chico, y el b también puede ser no todo r más chico, pero la definición es que fuera inyectiva en su dominio, cualquiera sea el dominio, en este caso es. Bueno, esa es la definición de inyectiva. Me falta la segunda parte y la tercera, que es la de epi. Sobre inyectiva. Ok. Claro. 2. F, estamos con la definición todavía. F se dice epi. Inyectiva. O también sobre inyectiva. No sé, no sé. Sobre inyectiva. F se dice epiyectiva o sobre inyectiva, sí. Para todo elemento del conjunto. Recuerden que la F va de A en B. Para todo elemento del conjunto de llegada existe un X en el conjunto de partida. ¿Por qué llamé X? Existe un H chico en el conjunto de portal que F de A es igual a B. Es decir, F es epi, y así lo voy a abreviar yo ya de flojo que soy, epi. F es epi, si y solamente si el recorrido de F es todo B. Todos los puntos del B están en el recorrido. Ya vuelvo, muchachos, ya, no se vayan. Me voy. Ya, Liz Taylor. Entonces ya tenemos la definición de inyectividad y de epiyectividad. O sea, epi significa... Una función era epi. Según me había dicho, me habían dicho, Ya.
mi colegio que una función era biyectiva si el codominio era igual que el dominio. Ah, Era igual que el recorrido, perdón, me equivoqué. sí, pero lo que pasa es que la palabra codominio aún no la hemos definido. Puede que tu profesor haya tenido otro concepto en mente. Digamos que, pongámoslo así, que la función es epi exactamente cuando el recorrido es todo el conjunto de llegada. Parece que al B, al conjunto de llegada, que yo le llamo conjunto de llegada, es lo que le llaman el codominio también. ¿Ya? Entonces, para que sea epi, el codominio tiene que ser igual al recorrido. El codominio, es decir, todo el saco grande donde uno llega, que se llama el codominio, contiene el recorrido. Y cuando el recorrido es igual al codominio, a todo, después es epiyectiva. Parece que eso es lo que decía tu profesor. Él o ella usaba el término codominio, que nosotros no lo he introducido, yo no lo he definido, porque yo soy más primitivo, le llamo al B, le llamo el conjunto de llegada, no le llamo codominio. ¿Ya? Pero es un tema de semántica. No es relevante en realidad, no es sustancial. Es terminología nomás. Ya, entonces definimos inyectiva, epiyectiva. Y ahora voy a definir lo que significa biyectiva. F es biyectiva. Sí, solamente sí. F es inyectiva y epiyectiva. O sea, tiene las dos propiedades. Para que sea biyectiva, bi viene de dos propiedades, que sea inyectiva y epiyectiva. ¿Por qué son importantes estas funciones biyectivas? ¿Por qué aislamos esta o no aislamos? Resaltamos esta definición. ¿Por qué son importantes las funciones biyectivas? A ver, veamos qué gracia tiene. Le voy a hacer un dibujo típico de una función biyectiva, ¿ya? Pues aquí voy a suponer que esta es biyectiva. Este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. ¿Por qué a uno le interesan estas funciones? Bueno, recuerden que sea ya, si es biyectiva, significa que es inyectiva. Por lo tanto, a un punto A aquí cualquiera, el A, estoy suponiendo que es el dominio total de la F. O sea, yo le puedo aplicar F a todos los elementos de A. ¿Ya? Entonces necesito que sea 1 a 1. Es decir, un A va a parar a un solo B. No, o sea, no hay otro A que vaya a parar al mismo. Es 1 a 1. Y además, todos los elementos que están aquí en el conjunto de llegada, el P, son realmente la imagen de algún elemento de A que provenga por B. Por ejemplo, si yo tomo este P', otro, ¿no? Entonces este también proviene de algún elemento del conjunto de partida A, pero este se le vamos a llamar A' porque no puede ser el mismo. Bueno, sí, no, pues no puede ser el mismo que ese, pero este A' si fuera igual a este, estos dos serían iguales, pues supongo que son distintos. Entonces aquí es 1 a 1. Este va a uno solo, este va a uno solo. No pasa esto de que haya dos que vayan al mismo. Y obviamente no puede haber uno que vaya a dos lugares, porque entonces no sería función. Recuerda que función significa que un elemento A va a un único elemento B unívocamente determinado. 1 a 1. Ya, pero eso no... ¿Qué significa entonces? Significa que, pongámoslo de esta manera, para que sea biyectiva. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera. Esta frase sí que va a ser útil. Mira, F de A en B es biyectiva si todo elemento en B es la imagen de un único elemento en A. Esa es la biyectividad. Una función es biyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada provengan de un elemento de A, pero de uno solo. Entonces, eso de unicidad es 1 a 1, que vengan de un único. Y todo es que sea, el recorrido sea todo. Pues ahí están las dos palabras. Todo corresponde con epi. Y único corresponde con inyectividad. Que sea única la solución de la ecuación. Es decir que dado un B, pues dado B,
esto tiene solución única en A. Entonces, veamos un ejemplo, a ver. Ejemplo. Y pongámoslo como pregunta. ¿Ves? Es esta función f de x, creo que le llamé g, no importa, es f de x dada por esta fórmula. Es esta biyectiva, es esta función biyectiva. Veamos si es cierto. Para que sea biyectiva. Entonces aquí tengo una función que va de R en R. Y para que sea biyectiva, todo elemento de. Entonces, la pregunta es: dado Y en R, el conjunto de llegada, lo que Leonardo le llama codominio, o el profesor de Leonardo le llama codominio. Si tengo un elemento Y en R, aquí en el conjunto de llegada, la pregunta es: ¿existe? Y además que sea único. Entonces la pregunta es: ¿existe un único? Es una pregunta, ¿ya? ¿Existe un único X en R tal que? ¿Existe un único R tal que f de X sea este Y? Dado un Y acá, ¿existe un único X que vaya a parar a justo? ¿Qué estaría resolviendo? Estoy resolviendo la ecuación. Me llamé G con el ejemplo anterior, ¿viste? Ahora cambié la F por la G y me va a quedar un desastre. Déjame ver cómo lo hago. Ya, le cambio el nombre, ¿ya? Para no. Porque si no, en la primera parte del video van a ver que a esta le llamé G. Entonces, sigamos con esto. A esta le llamo G. ¿Ya? Si esto no cambia la sustancia del ejercicio, ¿ya? No cambia el pánico. Es G de X biyectiva, G de RNR. Entonces la pregunta, dado un Y acá, ¿existe algún X único que vaya a parar justo? Entonces, ¿qué está resolviendo? ¿Qué está resolviendo? Entonces me estoy dado un Y. ¿Ya? La pregunta es: ¿existe un X con G de X igual a Y? Pero el G de X era X cubo menos 5 igual a Y. Entonces me pregunta: ¿existe algún X que haga esta gracia? Y ya lo hicimos en el ejemplo. Ya lo hicimos porque yo dije, cuando hicimos este ejemplo hace un rato, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando la X. Y más 5, ¿ya? Estoy buscando una X, entonces la X que me sirve, ¿cómo resuelvo? Tomo la raíz cúbica. X igual raíz cúbica de Y más 5. Entonces, pregunta, dado un Y, ¿existe un X? Sí, existe. Y este es único. No es como cuando uno toma raíz cuadrada que parece un más menos. Porque si este fuera X cuadrado igual a Y más 5 y Y más 5 fuera positivo, habría dos soluciones, porque X cuadrado, que es más menos, pero como es cúbico, hay una sola raíz cúbica. Ok, entonces sí. Entonces, conclusión, la respuesta a la pregunta es que esta función sí es biyectiva. Y también lo puedes ver gráficamente, porque si yo grafico esta función x cubo menos 5, bueno, va a ser como la función x cubo, pero la diferencia es que le estoy restando 5, entonces la estoy bajando 5 unidades. Entonces en 0, ya no pasa por 0. Pasa por menos 5. Acá está menos 5, ya un poco de imaginación. Ahí está menos 5 y el gráfico después de eso es igual. Ya. Es la función x cubo que la bajé 5 unidades. ¿Ya? Y esta función sí es biyectiva, bueno, porque ya vi que corresponde con la definición de que dado un Y existe un único X, pero además lo podemos ver por la definición. ¿Por qué? Porque como satisface el criterio de la recta horizontal, es inyectiva. ¿Sí? Porque cualquier recta horizontal intersecta a lo más una vez, de hecho una sola vez, exactamente una vez. Ahí está. Y es biyectiva. Epi y es epi. Es decir, ¿qué significa que sea biyectiva? Que
Es cierto que dado cualquier Y, existe algún X que vaya a parar a ese Y, sí, porque a través de ese Y hago la recta horizontal, intersecta en un solo punto, y ahí está el X. Hay un único X que va a parar ahí. Así que satisface la definición oficial de ser biyectiva, porque es inyectiva y X. Pero además lo vimos por este hecho de que existe una única solución. Y por supuesto que ahora, si yo cambio X por Y acá, me va a dar de la sorpresa, me va a dar la fórmula de la función, porque recuerden que el ejercicio al cual yo me estoy refiriendo, con el que partí la clase, o creo que fue el segundo, no sé si no fue el primero, fue el segundo ejercicio, decía ejercicio 2 de la clase. Ahí el video lo van a ver si rebobinan, ¿ya? Decía, me daban esta función, ¿ya? Y me pedían hallar una f, hiciera esta gracia. Yo la encontré. Dije, el f de x era la raíz cúbica de x más 5. Y lo expliqué de otra manera, si no con todas estas definiciones. Dije, tengo que devolverme, deshacer las operaciones, etc. Ya, pero esto es lo mismo que se obtiene si yo aquí de cambio x por y. Esa fórmula, cambio la x por la y. Era exactamente la definición de la f. ¿Qué tiene que ver esto de cambiar la x por la y? Ah, pero quizás ahora ya caché lo que está pasando, porque recuerden ustedes que cuando uno tiene una relación y quiere hallar la relación inversa, tiene que cambiar la x por la y, ¿no es cierto? Entonces, esto de Si es biyectiva, tiene inverso. si es biyectiva, tiene inverso. Claro. Sí. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque si, veámoslo con el, no sé para qué lo borré esto, porque, lo borré porque necesito el diagrama de B. A, B. Como dice Leonardo, si es biyectiva, es porque tiene inversa, porque si es biyectiva, primero, todos los elementos aquí están en la imagen, porque el recorrido es todo. Así que para cualquier B que yo me dé acá, siempre voy a encontrar un A que sea, este sea el blanco, este flechazo, ¿ya? Pero no solamente va a haber va a haber uno exactamente, no más, uno a uno. ¿Y por qué aquellas para las cuales el recorrido es todo y hay una sola esto se llama una preimagen? Si esta función f no fuera inyectiva, que mandara dos elementos a uno mismo, la preimagen serían esos dos elementos. Pero en este caso la preimagen, como hay uno solo, es uno a uno, hay un solo elemento. Entonces esta función f tiene inversa, porque ahora yo defino la función, ya le cambié la letra, no. Entonces, esta es la función con la que partimos. Ya, entonces ahora voy a definir una función que vaya en el sentido opuesto, que vaya de aquí para allá. Y esa va a ser mi f, la que hace la operación inversa. Que tomando un y, le asigna aquel elemento que va a parar justo allá bajo la forma. Y es este. Entonces, las funciones que son biyectivas son aquellas que tienen una función inversa, que es la operación opuesta. Entonces, ¿por qué necesito que el recorrido sea todo? Porque necesito que el dominio de la f, de la inversa, sea todo. Que la inversa esté definida en todo. Necesito que el recorrido sea todo. ¿Y por qué necesito que sea 1, 1? Porque si no fuera, yo tuviera aquí dos puntos que van a parar al mismo lugar, la inversa no sería una función, porque recuerden que para que sea una función, la f, un b tiene que mandar a un único lugar, no puede ser ambiguo, porque si fuera así, esta relación inversa, la f sería solamente una relación, porque a un b le aplicaría dos posibilidades. Entonces, necesito que sea 1 a 1 para que mi relación inversa sea función. Es decir, mande un punto a un único punto. Entonces, ese es el truco. Por eso necesito que las funciones sean 1 a 1 para que la relación inversa sea una función. Y eso lo podemos ver también gráficamente. Mira, voy a hacer un ejemplo de... Tengo tiempo. Voy a hacer un ejemplo del x cuadrado nuevamente, el ejemplo canónico. Ya, el profe no tiene más ejemplos. Ya, pero es que este es muy iluminante. ¿Flexible? Mira.
¿Pregunta? No hay pregunta, ¿no? Mira, entonces voy a hacer. Entonces, voy a explicar. Lo que expliqué ahí con el diagrama de Venn lo voy a explicar ahí con un diagrama más conocido. Sigamos con esta explicación. Nuevamente volvamos a mi ecuación, a mi función favorita. Oh, sale medio choque eso, ¿no? Mi ejemplo canónico, ahí está. Esta es la función cuadrática, ¿ya? Ya sé que esta no es 1 a 1, no es inyectiva. Porque falla el criterio de la recta horizontal. Este Y que está acá está en el recorrido, porque intersecta el gráfico, de hecho en 2 puntos, pero no es 1 a 1, porque hay 2 puntos que van a parar al mismo sitio. 2 y X1. Es el negativo de este. Esos dos van a parar al mismo punto, así que es 2 a 1. Y no es inyectiva, y por lo tanto la relación inversa no es función, porque mira, si yo hago la relación inversa, ¿se acuerdan del gráfico de la relación inversa? Que es reflejarlo, ¿no es cierto? Esta es la relación inversa. Este es el gráfico de la relación inversa. Y esta no es función. ¿Por qué? Porque si fuera función, para que sea función a un X dado, tiene que asignarle un único Y. Porque esa es la definición de función. Que a un X dado no hay ambigüedad. Hay un Y, pero es que hay otro. Entonces este X va a parar a 2 posibles Y. Y menos Y. Entonces, por eso esta relación, esta es una función. La que está en negro es una función. Pero la relación inversa solamente es una relación. No es una función, porque falla el criterio de que un X tiene que ir para un solo lugar, va a parar a 2 lugares. Entonces, si yo... Entonces, en consecuencia, solamente algunas funciones tienen relación inversa que también es función. Y esas son las que son inyectivas. ¿No? Eso. Y por supuesto, la biyectividad, aquí, si yo restringo el dominio, perdón, si yo restringo el recorrido, o sea, si el recorrido lo restringo de 0 a infinito, de ahí voy a poder obtener. Primero tengo que, para hacer la función negra, esta negra, la X cuadrado, para hacerla, transformarla en una función, ¿cómo puedo yo? Hagamos eso primero. ¿Cómo puedo modificar la función original para transformarla en función? El problema es que aquí tengo 2 posibilidades, hay 2 posibilidades. Entonces, la gracia es borrarle una sola rama, considerar una sola rama. Entonces, yo puedo, a esta función le puedo restringir el dominio. Entonces, voy a considerar la rama izquierda, ¿verdad? Podría considerar perfectamente la rama derecha. Pero voy a restringir el dominio de la función. Voy a considerar la misma función, pero no definida de R en R, sino de menos infinito 0 a R. Porque le estoy considerando la rama izquierda. Ahí estoy restringiendo. Y ahora este sí yo le hago la relación inversa. Hago la reflexión. Y esta sí me va a dar una función. Esta sí es una función. Porque para un X dado hay una sola posibilidad, porque Y va a ser el menos. Así que eso es una función. Ya, entonces ahí restringí el dominio con tal de que mi relación inversa fuera realmente el gráfico de una función. Pero lo que yo quiero ahora, recuerden que una función va a ser invertible, si yo parto de A y B. Para que sea invertible, debo poder definir una función que vaya en el sentido opuesto. Entonces necesito que el recorrido sea todo para poder definir la función aquí. Entonces aquí lo que pasa es que el recorrido no es todo, porque parte de menos infinito a 0, ese es el dominio, pero el codominio, el conjunto de llegadas es demasiado grande, porque realmente los valores de la función son de 0 para arriba. Entonces, si yo restringo, no solamente restringo el dominio, sino también el recorrido. O
sea, la función esta la considero de menos infinito al 0 y que va a parar de 0 para arriba. Entonces esta función es 1 a 1 y también es sobre. Porque me aseguré de que la imagen fuera todo. El recorrido fuera todo. Entonces, esa es biyectiva. Y entonces la función, si a esta la llamamos f, la función que está en azul, se va a llamar g, y va a partir de acá, del recorrido de la anterior, se va a transformar en el dominio de la inversa. El recorrido de esta va a ser el dominio de la otra. ¿Ok? Y esta función, entonces, cuando yo haga esto, ahora sí, a esta x yo le puedo tomar la raíz. Porque es de 0 para adelante, no hay peligro con raíz negativa. Entonces esta es la función inversa. Ya vamos a ver eso en general. Ya primero voy a... necesito chocolate para la garganta y ya vuelvo, ¿ya? No, con todo el chocolate que he comido en este curso ya voy a andar por lo... Debe haber subido como 2 kilos ya. Bueno. Pero es necesario para hacer el trabajo tener una garganta en buen estado. Ya. Realmente los días lunes son complicados porque durante el fin de semana no he usado la garganta. Entonces, de repente me excedo. El fin de semana, como yo vivo solo, no hablo con nadie. Entonces ahí descanso mi garganta. Pero el día lunes ya se pone medio complicado. Ya vamos a hacer todas estas definiciones. Lo que estoy haciendo es dándole una visión de lo que viene. ¿Ya? Todas estas definiciones las vamos a volver a hacer en oficiales. ¿Ya? Definiciones oficiales. Siguiendo lo que dice el libro. ¿Ya? Entonces, vamos al libro. Ya definí funciones biyectivas. Ok. Dice, para que una función sea inyectiva, toda recta paralela, eso ya lo vimos, la recta paralela. Yes. Ejemplos. Entonces ahora vamos a hacer los ejemplos oficiales, así como un estudiante me dijo, y la recta, profe, aquí va la recta, por fin. Primero veamos el ejemplo, la función más fome, ¿ya? La función más fome. Pero súper importante. La identidad. Bueno, esta no esta función no hace nada, la mosquita muerta. Lo dejo bonito nomás. ¿Es inyectiva? Sí, claro, porque ¿cómo no lo va a hacer? Pues si, recuerden qué significa que sea inyectiva. Que si yo tengo que si tengo esta igualdad, entonces debe ser cierto para que sea inyectiva de que x igual a y, pero que la identidad de x es x, si no hace nada. Entonces, implica x igual a y, sí, ¿dónde está? Es como obvio, es inyectiva. Es sobre, es epi, es decir, dado un elemento acá, existe un elemento aquí que vaya, sí, pues el mismo. Epi. También. Aquí, esto es lo que dice que llega, sorry, no llega. La identidad es 1 a 1, obviamente. Y que es epi, por lo tanto, la identidad es biyectiva. ¿Ah? Claro, ¿y cuál será su inversa? Bueno, si es biyectiva, ya sabemos que hay una función que hace la operación inversa. ¿Cuál será la función que va en el sentido opuesto? ¿A qué se le ocurre la respuesta?
Recuerden que la función inversa es la que deshace la operación efectuada. ¿Qué operación efectúa la identidad? Nada, no hace nada. Y entonces, si no hay nada que deshacer, esa es la misma. Esta es una función cuya inversa es la misma. Que es súper fome. Bueno, pero esta función es importante. Ya vamos a ver por qué es importante. So, número 2. La función identidad, yes, sea f de x a x más b. La recta, ¿no es cierto? Claro que hay que tener cuidado aquí para que realmente sea una recta. Tiene que ser así. Porque si da 0, me da la función constante. Y la función constante, bueno, la función constante no es 1 a 1, porque es infinito a 1. Porque cualquier x, todos los x van a parar al mismo y. La función constante es como, si usted quiere hacer el diagrama de Venn, todos los puntos van a parar al mismo sitio. Es constante. Entonces, no es 1 a 1, es infinito a 1, o sea, es lo peor. Porque esta no sirve. No es, por eso es que la es distinto de 0. Para que no sea la función constante. Ok, yes, eso está bien. Entonces ahora vamos a hacer A. Supongamos que realmente la A no es 0. Es una recta dependiente no nula. Y depende del valor de la A, voy a suponer que la es mayor que 0, ya para dibujar así. A mayor que 0, entonces va a ser una recta dependiente positiva. ¿Y dónde va a ser 0? ¿Dónde va a cruzar? Cuando el Y sea 0, ¿qué necesita hacer el X para que el Y sea 0? Menos P partido por A. Si el X es menos P partido por A, va a quedar A por menos P partido por A, queda menos B más B 0. Así que pasa por acá. Y cuando el X es 0, me da altura B. Pues también voy a suponer que el B es positivo, ya para dibujar. B positivo. Este P partido por A es positivo y el negativo de esto está al lado izquierdo, así que está bien dibujado. Pues salió bien, sin regla. Ahí está la recta. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿será 1 a 1? Es decir, si yo me lanzo una recta horizontal arbitraria, intersecta en a lo más un punto, bueno, de hecho intersecta en un único. Intersecta, cualquier recta intersecta en un único punto. Es exactamente la definición de función biyectiva, o sea que esta no solamente es inyectiva, es biyectiva. Maté los dos pájaros de un tiro porque me di un Y arbitrario, a saber podría decir un Y acá, abajo, ya negativo, pero igual, es la misma idea, lanza la recta paralela de X y va a intersectar al gráfico en algún momento, porque esta recta va del menos infinito hasta el infinito, cubre todo. Tiene recorrido, es 1 a 1 y el recorrido es todo. Así que es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces debe tener inversa. Aún no hemos definido la función inversa, pero como estos ejemplos son súper fáciles, veamos cuál sería la inversa. Dice, mi operación es que a un X lo multiplico por A y después le sumo B. Esa es la operación. Y quiero ver cuál sería la operación que deshace. Dice, esta función, al X lo multiplica por A y después le suma B. Entonces, si yo quiero deshacer esa operación, al X tendría que dividirlo por A, ¿ya? Y después restarle B. ¿Será eso la inversa o no? Veamos. Para mí que esta no funciona. Si yo le pongo esa función y quiero después ver que da realmente la operación inversa, no, porque si yo multiplico todo esto por A, me va a dar un A por B acá, que no es lo mismo que B. Entonces, ¿cómo encuentro que la inversa? Para no hacer esto como una brujería, hagámoslo, transformémoslo en una ciencia. Bueno, para hallar la relación inversa, recuerden que hay que pasar X, cambiarlo por Y. Sería X igual a Y más B. Y ahora despejo la Y. Ajá.
Ahí tengo la inversa. Po. Esta es la inversa. Si yo a esta la multiplico por A y le sumo B, recupero el X. De nuevo, ¿no me la compran? Mira, si a esta expresión que está acá, yo la multiplico por A y después le sumo B, recupero el X. Sí, porque si esta la multiplico por A me queda X menos B. Y le sumo B me queda X. Funciona. Esta es la fórmula de la inversa. Qué maravilla. Cambiar el X por el Y. Ya sabemos cómo encontrar la relación inversa. ¿Eh? Bien, ahí tengo mi segundo ejemplo. Ahora ya mira, ahora veamos qué ejemplo viene en el libro, ¿ya? Bueno, sí que lo que viene a continuación es interesante, si no, le voy a hacer algo más interesante también. Okay. No, fome. No, hagamos uno más interesante. Ejemplo 3. Considere f de R en R dada por f de x igual x cuadrado más 4x menos 7. Ya, así es posible. Una cuadrática. ¿No? Es una cuadrática. Considera esa función. Esta es una parábola que se abre hacia arriba. Así que, te lo aseguro, no va a ser inyectiva. Porque es como una parábola, porque no es así. Entonces va a fallar el criterio de la recta horizontal. Seguro. Y como una parábola tiene un punto que se abre hacia arriba, tiene un punto más bajo, que es el más bajo posible donde el vértice, ¿no es cierto? Entonces no va a ser epi tampoco, porque debajo del vértice esos Y no van a tener la imagen. No hay ningún X que vaya a parar, los Y que están más abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedirles a usted en este ejemplo? Considera esta función ya. Entonces, restringir dominio y recorrido de F de tal manera que la nueva función, el dfn significa función, ya, G del A del nuevo dominio al B el nuevo recorrido, el recorrido restringido, tal que la nueva función de A en B, con un nuevo dominio y un nuevo recorrido, pero la misma fórmula, esta, sea biyectiva. Necesito que sea biyectiva. Entonces necesito restringir el dominio de manera que sea 1 a 1 en su dominio. Y restringir el recorrido simplemente eligiendo el máximo recorrido de la F y poniéndolo acá. Porque entonces ahí, si elijo justo el recorrido de la F, va a ser epi. Porque cualquier elemento de aquí, como está en el recorrido de F, es de esta forma. Porque proviene de algún X bajo esta fórmula, que me da exactamente esto. Eso es lo que tengo que hacer. Restringir. Entonces, ¿cómo lo hago? El dibujo nunca hace daño hacer un dibujo, ¿ya? Ahora veamos que los números que puso son medio federitos, es muy grande. Ya, pero no importa, este yo sé que es una parábola. Veamos las raíces. Veamos las raíces. ¿Cuál sería el delta, el discriminante? Raíz del. No, lo que está debajo de la raíz cuadrada. E cuadrado menos 4a por menos 7. Más 7. Este que salió medio grande el número. 7 por 4, 28 y 16. Es un número. ¿Cuánto vale esto? 44. All right. 30, 14. Yes, 30 y 14, 44. Y la raíz de delta va a ser 2 raíz de 11. No está tan feo. Porque este es 4 por 11. Entonces las raíces son menos b más menos 2 raíz de 11. No son tan feos. 2 raíz de 11 y todo eso dividido por 2. Va a quedar menos 2 más menos raíz de 11. Son las dos raíces. Así cruza el decir. ¿Ya? Y la raíz de 11 debe ser como 3, algo, ¿no?
porque 3 al cuadrado es 9. Debe ser 3,3, algo así. Entonces 3,3 más 2, menos 2 más 3,3, entonces probablemente aquí va a ser 1,3 y después menos 5,3. Yes, aproximado. No sé si 3,3 es la raíz ya. 3 al cuadrado y 3 al cuadrado 9. 9 más, no sé, quizás más. Bueno, yo no tengo calculador, ustedes sí. Anyway, entonces aquí tengo 1,3. Aquí digamos que está el 1 y aquí está el 2. 1,3 por ahí. Y aquí está el negativo 1, negativo 2, negativo 4 y 5 negativos. Entonces, cruza por acá y también cruza por acá. ¿Verdad? ¿Y el vértice dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el vértice? Pero es que el vértice me encanta cambiar el vértice completando cuadrado. X más 2 cuadrado. Y queda esto y me sobra un 4. Necesito que me dé un menos 7, así que necesito eso. Entonces queda Y más 11 igual X más 2 cuadrado. Entonces está en menos 2. El vértice está en menos 2 cuando y el Y es... Oh, wait a minute, me equivoqué. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué me equivoqué? A ver, el tiempo, todavía me queda tiempo. 4 menos 11 es menos 7, está bien. Entonces, ¿por qué estoy mareado aquí? Porque el menos 2 y el Y es menos 11. No, pues el Y tiene que ser... No, oye, hay un problema. En alguna parte estoy mareado. Bueno, yo que estoy apurado por el tiempo, ¿ya? No sé dónde está el vértice. Veamos qué pasa en 0. Cuando X es 0 me da menos 7. Cuando X es 0 me da menos 7. Oh, porque esto se abre hacia arriba. ¿Qué bruto soy? Ya, ahí está el problema. Esto se abre hacia arriba. Entonces, viene de acá abajo. Entonces, cuando es menos 11. Por acá está el menos 11, ¿ya? Pasa por acá. Entonces se me quedó chico el dibujo, ¿ya? Entonces aquí en menos 2, el vértice está en menos 2, menos 11. Ahí está el vértice, abajo. Y esto lo voy a continuar mañana, ya se me está acabando el tiempo. Mañana terminamos con esto, ¿ya? Lo siento, muchachos. El tiempo me pilló. Ok.